Gracias, presidenta. Bueno, la primera reflexión, me parece que en la Argentina la política es muy proclive a no asumir responsabilidades. Creo que tenemos instalada esta idea de que siempre es más cómodo responsabilizar al pasado inmediato o mediato de las cosas que nos pasan y no hacernos cargo de los que nos tocó a la hora de gestionar en distintos tiempos o en distintos momentos el Estado. Digo esto porque a lo largo del debate, en realidad, más allá de algunas cuestiones históricas o del contexto histórico que tiene que ver con la deuda pública en la Argentina, me parece que la síntesis fue expresada con dos modelos o dos proyectos claramente que tiene el país. Un proyecto de desendeudamiento y el proyecto de Cambiemos, que fue un proyecto justamente de endeudamiento a mansalva de manera irresponsable, causante de todos los males de la Argentina. Y yo me quiero detener en este tema porque me parece que en los últimos años la Argentina es un país adicto al relato. Tenemos adicción a los relatos. Y cuando la adicción, bueno, como toda adicción, generalmente te genera un distanciamiento enorme de la realidad. Entonces, el primer gran relato que se instaló en la Argentina es que en el periodo que gobernó el kirchnerismo, nosotros nos desendeudamos. Fue la gesta épica del desendeudamiento, en las distintas instancias, por distintas razones. Gesta épica del desendeudamiento, gesta épica de la salida del Fondo Monetario Internacional, pero la verdad es que esto no ocurrió. Nada de esto fue real. Del 2005 al 2015, como acá se ha dicho, la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares. Se incrementó, están los números. Entonces es imposible que un país, a pesar de todos los beneficios que lograron en un momento de crisis, primero una oposición responsable. Una oposición responsable cuando acompañamos el canje en el año 2005. Y se acompañó con un sentido de responsabilidad e ingresaron al canje el 76% de los bonistas. En segundo lugar, el acompañamiento como mensaje de la ley Cerrojo. En tercer lugar, el acompañamiento a la reapertura del canje en el 2010, que permitió el ingreso del 16% también de los bonistas. Quedaban exentos el 7% de los bonistas. Y con ese paquete del 82%, que se lograron quitas entre el 20, el 30 y el 40%, bueno, al final del camino terminamos con un incremento de 90.000 millones de dólares. Pero en el medio había que imponer este contraste del relato de la gesta épica con la realidad. Otro relato que me quiero detener, que también se ha dicho, por eso son proyectos distintos, claro que sí. Se habló de la salida del Fondo Monetario Internacional, lo que significó para la Argentina, también eso fue un gran relato. El pago al Fondo Monetario, que se lo vendió como una salida, le costó muy caro al país. Se utilizaron 9.800 millones de dólares en el 2006 de las reservas del Central. Las reservas creo que oscilaban en el orden de los 26.700 millones de dólares. La excusa fue que la tasa de interés en aquel momento que cobraba el fondo del 5% era inferior al retorno generado por las reservas y las utilidades de Central en el exterior al 2,5%. Claro que cuando se utilizan reservas hay que compensarlas. ¿Y cómo la compensó el gobierno? Con la emisión de nuevos bonos. ¿A cuánto se colocaron esos bonos? Al 9% en dólares y al 15% en interés en pesos. Fíjese qué negocio. Pésimo negocio financiero. Y en tercer lugar se lo vendió para la tribuna con la salida del fondo. Nunca nos fuimos del fondo. Tampoco fue la intención del gobierno. Por eso en el año 2013 la Argentina soportó por parte del fondo una moción de censura. Bueno, esto fue también parte del relato. Pero no termina ahí la cosa, sino que cuando viene el año 2008 y la crisis de las hipotecas y el freno del endeudamiento externo, el gobierno eligió otro camino. No es que no eligió el camino, porque ustedes me dirán, si nos desendeudamos
¿Cómo se incrementó en 90.000 millones de dólares, que para algunos son 110.000, pero yo me quedo con los 90.000 millones de dólares? ¿Cómo nos incrementamos? Como lo explicó muy bien cuando ha hecho uso de la palabra el senador Martín Lustó, con la deuda intraestatal, con los papeles, utilizando las reservas del Banco Central, utilizando los fondos del ANSES, emitiendo bonos para el PAMI, pisando el tipo de cambio, destruyendo las estadísticas en la Argentina, porque había que tapar el tipo de cambio y terminamos con 5 tipos de cambio. Y esa espiral generó un proceso inflacionario que también se escondía con la inflación. Y también de paso escondamos la pobreza porque había que profundizar el relato. Y también el tipo de cambio quedó atrasado, porque con el atraso del tipo de cambio y de paso también pisemos tarifas. Entonces, un país que perdió el autoabastecimiento energético, se subsidiaban las tarifas indiscriminadamente, sin contemplar a los que menos necesitan, porque de cada 3 pesos 2 iban a los sectores de mayores ingresos en la Argentina. Por eso nos endeudamos en 90.000 millones de dólares del 2003 al 2015, porque con excepción de los periodos de superávit, como bien lo explicó el senador Lustó, lógicamente que no hay déficit en la medida que no se tengan superávit. Pero el superávit se lo fumaron por el engaño y por el relato. Y hay que hacerse cargo, ¿eh? Ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que nos corresponde. Nosotros asumimos una Argentina en default y nos hacemos cargo. Con una Argentina en recesión desde el 2011. Asumimos una Argentina con un déficit del 8 puntos del PBI. Asumimos con una Argentina con 14 provincias en déficit. 4 no podían pagar aguinaldos en diciembre del 2015. 4 provincias argentinas no pagaban aguinaldos. Claro que hay 2 proyectos diferentes. En diciembre del 2019, cuando finalizó el gobierno, la mayoría de las provincias argentinas, con excepción de Chubut, terminaron con superávit. Por supuesto que son modelos diferentes. No es el debate acá, pero se hablan de proyectos y claro que hay proyectos políticos diferentes. Afrontamos el default y había que financiar el Estado. ¿Cómo se financia un Estado? ¿Cómo se financia un Estado cuando el Estado colapsa en el marco del déficit por la presión y la bomba previsional y fundamentalmente por el desorden energético? ¿Cómo se financia? Con deuda. Deuda intraestatal. Nos dejaron un solo papelito. Se acudió a los mercados. Podrán discutir, ¿era el camino? Peor era el ajuste. No había margen, ni político ni social, para un ajuste brutal en la Argentina. Por eso tomamos deuda, para financiar el Estado. Yo lo he escuchado, la verdad, y me parece muy bien, porque el autoconvencimiento es importante, porque el mitómano tiene que tener esa característica, el propio autoconvencimiento, pero yo quiero explicar, estoy cerrando, silencio, Presidenta. por favor. Estoy cerrando, Presidenta. Digo, ¿dónde fue la deuda? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la deuda viene en bolsos? No, los bolsos lo vimos en otra circunstancia. ¿Ustedes quieren saber dónde fueron los 74.000 millones de dólares de la deuda de Cambiemos? Bueno, nosotros vamos a explicar dónde fue la deuda, acá se ha dicho, pero voy a volver a insistir, como es el cierre, y me parece importante que se tenga en claro, porque nos hacemos cargo de la deuda y también hacia dónde se destinó. 2 de cada 3 pesos se pagaron con los compromisos previos al 2015. 2 de cada 3 pesos. Puede gustar, no puede gustar, es lo que nos tocó, ¿eh? Nos hubiera gustado otra cosa, lógicamente. 10.000 millones de dólares los Holdau, 1.000 millones de dólares al CIADI, 7.800 millones al Club de París, 30.000 millones de dólares de intereses y 24.000 millones se utilizaron para financiar el déficit, porque nos endeudamos de manera interna, intraestatal o con organismos multilaterales para financiar el déficit. Entonces, para dejar las cosas como son, en cuanto a esta idea de proyectos, de visiones, de endeudamiento, de desendeudamiento, miren, la verdad, en los 2 momentos históricos, lamentablemente, la Argentina soportó procesos de endeudamiento. En los 2 momentos históricos, lamentablemente, la Argentina no pudo superar las crisis recurrentes que nos afectan como país. Y el abordaje, como todo gobierno siempre tiene una nueva oportunidad, la oportunidad la tendrá este gobierno de ver cómo encara la cosa,
a ver cómo afrontamos una Argentina que convive con un déficit promedio del 4,4% desde 1960, con una inflación superior de 2 dígitos hace más de 70 años. En el debate de las emergencias, creo que también el senador Lustó hacía referencia a las 14 recesiones que soportó la Argentina, solamente superada por la República Democrática de Congo, para ubicarnos en el contexto, y con un sistema financiero frágil, que no tiene la capacidad para afrontar ningún shock externo. Esa es la realidad de la Argentina. Después podemos avanzar, para la tribuna, seguir con los relatos. Nosotros somos los abanderados del desendeudamiento. Mentira. No se desendeudaron. Nosotros venimos, no, nos hacemos cargo. La decisión de recurrir al fondo podrá ser discutible, es una decisión que la tomó el gobierno y nos hacemos cargo para financiar el déficit de la Argentina. ¿No lo resolvimos? Obviamente que no lo resolvimos. Pero me parece que esta primera cuestión de los dos proyectos de endeudamiento y de desendeudamiento, por supuesto que es así. Por supuesto que es un gran relato y los adictos al relato merecen, creo yo, con todo respeto, una serie de correcciones. En relación al proyecto, y entrando de lleno a este proyecto, miren, la verdad, algunos todavía me parecen que no asumen esta idea de que son oficialismo. Lo digo con todo respeto. Lo digo con el mayor de los respetos. Yo no sé si tienen esa alegría contenida, por no decir otra cosa, que se presentan al recinto de manera efusiva, con agravios, con improperios, con un relato de tribuna, con un relato callejero, no asumiendo que son oficialismo. Y que hoy el país necesita lo que hoy le va a brindar la bancada del interbloque de Juntos por el Cambio. Un fuerte respaldo político que necesita el gobierno. Porque nosotros venimos acá, a pesar de los insultos, a pesar de los relatos, a decirles al gobierno que lo vamos a acompañar, como lo acompañamos en el 2005, como lo acompañamos en el 2010. No acompañamos la ley de pago soberano, porque sabíamos que iba a terminar de la peor manera, por eso terminó el país justamente en default, con ese 7% que si el ex ministro de Economía y actual gobernador negociaba a tiempo después del cuarto viaje a Nueva York para hacer una propuesta que fue rechazado por los bonistas de arranque, lo único que se tenía que pagar creo que era un mes de recaudación de la FIP. Bueno, pero el relato era más fuerte. Y así terminamos, pero digo, me parece que deberían reflexionar sobre este tema. Son gobierno. Venimos a bancar al gobierno en esta encrucijada. Nos hacemos cargo. Pero me parece a mí que los discursos altisonantes de los que necesitan el acompañamiento y donde la letra de las versiones taquigráficas también juegan a la hora de eventuales negociaciones, requieren de mayor prudencia de quienes tienen la responsabilidad de gobernar la Argentina, de muchísima prudencia. Cuando habilitamos el tratamiento de las declaraciones de emergencia como primer gesto político, requieren muchísima prudencia. Cuando el interbloque acompañó en diputados y viene a acompañar en este recinto, requiere prudencia, como la exige el presidente, como la exige el propio ministro de Economía, que no la demuestran ustedes internamente. Y deberían tomar nota a la hora de las negociaciones. O explíquennos a qué se debe la disociación en la manera de encarar la deuda pública con la actitud del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, del principal distrito de la provincia de Buenos Aires, que durante un mes jugó al default. Yo no sé si fue con el afán de instalar el relato de un gobierno que no le dejó fondos para pagar, si fue con la idea de ir al auxilio de la nación para que la nación la auxilie, o de profundizar el default. ¿Ustedes creen que esas incoherencias en el marco del oficialismo le hace bien al presidente? ¿Le hace bien al equipo económico que tiene que encarar un proceso y una renegociación dura? Miren, esas cosas las tienen que solucionar en el ámbito y en el seno de la comisión, de la conducción que hoy administra la Argentina. No es bueno lo que ha pasado. No es bueno la actitud
nosotros los conocemos, claro está. Hoy el ministro Guzmán salió a recriminar la renegociación con Repsol que llevó adelante Axel Kicillof, porque los intereses que se pactaron realmente son arbitrarios y contraproducentes a los intereses de la Argentina. Hoy el ministro Guzmán, que se llamó al silencio y que se manejó en prudencia. Y miren si no somos prudentes y responsables, que en el día de ayer en la comisión, los funcionarios de la cartera de Economía, como nunca se ha visto en este Senado, pasaron a leer nota del proyecto que estamos tratando y la dejamos pasar, porque venimos con sentido de responsabilidad política, porque somos conscientes que la hora es difícil y somos conscientes de lo que nos tocó y no hacemos cargo, pero son oficialismo. No pueden venir a agraviar y a descalificar cuando el país necesita otro tipo de señales. Y acá estamos nosotros, con los errores a cuestas que la sociedad nos las hizo ver. Por eso perdimos las elecciones y está. Cuando se cometen errores, el pueblo te marca la cancha. Pero asuman ese rol con madurez. Dejen de lado el discurso para la tribuna. Ya han festejado. Y está bien. Pero si buscan sensatez, encuéntrenla adentro. Porque esa señal y esa disociación no es buena. Por eso nosotros intentamos. Por eso se intentó una renegociación global de la deuda pública nacional de las provincias que venga en cabeza del Ministerio de Economía. Porque eso significa también coherencia, cohesión y una visión de país compartida. No se ha logrado. También queda fuera el resto de la deuda, ¿no es cierto?, que dependerá de una mesa. Pero de eso tomen nota. Son oficialismo y venimos acá para acompañar. Y en cuanto al acompañamiento, yo me quiero detener para finalizar en un tema que tiene que ver con estas cosas. Miren, más allá de la cuestión económica, creo que por la historia de la Argentina nosotros tenemos un problema político. El problema está en la política. Y desde la reapertura de desde la democracia a la fecha, desde el 83, hay enormes deudas, enormes deudas. Y hay dos cuestiones que siempre van en líneas paralelas y que nos cuestan muchísimo que puedan converger. La política y la gestión. La buena política y la buena gestión. Nosotros pasamos por momentos, por algunas etapas, de muy buena política y de mala gestión. Hemos atravesado momentos, del 83 a la fecha, de buena gestión con ausencia de política. Pero la verdad que en la convergencia de la buena política y la buena gestión, nosotros podemos encontrar soluciones a los problemas no solamente coyunturales, sino históricos de la Argentina. Y ese es el desafío que tiene el gobierno, porque hoy tenemos una oportunidad para poner en la mesa estas dos variables. Sin política y sin responsabilidad no hay gestión democrática. O se bloquean las decisiones o caemos en un autoritarismo decisionista, que también puede pasar. Y sin gestión, la política es puro relato. Puede servir para el discurso, para la tribuna. En este juego de política y gestión, los roles son distintos. El rol del gobierno es uno y el de la oposición es otra. Corresponde al gobierno convocar a la oposición para encontrar acuerdos en determinados puntos, como este, como lo ha hecho. Ese es el rol del propio gobierno, el rol de la gestión. Y corresponde a la política, en este caso desde la oposición, no tener una mirada obstruccionista, ni venir a este debate para poner palos en la rueda y acompañar con grandeza. Porque nosotros siempre acompañamos en las encrucijadas de la Argentina. No podemos decir lo mismo de otros años. Esta oposición es distinta. No podemos decir lo mismo. No quiero generalizar, porque también hemos logrado en los 4 años que pasaron sectores de la oposición que actuaron con madurez y sensatez en momentos difíciles. La única manera de lograr los famosos acuerdos que tanto se han hablado
y que han dado resultado en otros países. Muchas veces en este recinto se habló de la importancia del Pacto de la Moncloa, del acuerdo israelí, cómo superaron una inflación del 100, del 150%, cómo se redujo en 10 años al 20% y hoy conviven con el 5%. El propio Alberto Fernández ha estado en Israel y ha puesto como ejemplo, como modelo, el modelo israelí. Bueno, el modelo israelí tuvo una base de sustentación política entre los que gestionan y los que están en la vereda supuestamente de enfrente y quienes son oposición. Ahora, fue mucho más fácil en la Argentina partir de la base de una oposición con esta idea de cuanto peor, mejor. Fue mucho más fácil en la historia política argentina dejar un campo minado y que se haga cargo el que viene. Yo creo que después de tantos años de tropiezos, de una pobreza que golpea desde tantos años, hay responsabilidades compartidas. Y nosotros venimos aquí a hacer nuestro aporte. Pero también la pelota está en la cancha del gobierno. Y miren si no tenemos grandeza para acompañar. Miren si no tenemos grandeza que hoy en estos titulares el presidente de la República nos dice: Alberto Fernández sobre la deuda, no contamos nuestro plan porque estamos en plena negociación jugando al póker y no con chicos. A espaldas del Congreso. Bueno, miren, hay un plan, no lo sabemos y venimos a acompañar para que la reestructuración sea seria y responsable. Entonces, miren, Presidenta, yo le pediría que no se tense la cuerda. No es bueno tensar la cuerda. Este mensaje de cohesión política y este acompañamiento que hoy brinda nuestra bancada, nuestro interbloque, es una señal muy fuerte para el gobierno, pero fundamentalmente porque queremos que al país le vaya bien. Y para que al país le vaya bien, esta reestructuración tiene que ser exitosa. Y para que las reestructuraciones y las situaciones difíciles sean exitosas, la prudencia y medir las palabras siempre es auspicioso. Y la mayor prudencia tiene que venir de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Cuando nos convoquen para temas trascendentes, acá estará nuestro interbloque para acompañar seriamente las encrucijadas de la Argentina. Pero los relatos, la elección terminó. Les toca gobernar y a nosotros colaborar de manera responsable. Esperemos, por el bien del país, que esta reestructuración avance en el buen sentido.